Quería yo hoy dedicar un sermón a algo que ya llevaba tiempo pensando, y es acerca de la comunión en pecado. Yo bien sé que los que estáis aquí, lo digo con sinceridad, sois personas buenas y creyentes, y realmente por vosotros no diría este sermón. Pero sí que quiero decirlo para que la doctrina quede muy clara, ya que es un hecho que tanta gente me dice: padre, veo que nadie se confiesa y que todo el mundo comulga. Bueno, fijémonos lo primero de todo en el pasaje de la mujer que toca el manto de Jesús y queda sana. Yo cuando meditaba este pasaje en el seminario pensaba, si aquella mujer solo con tocar no el cuerpo, el manto, quedó sana, ¿cuánto más nos sanará recibir la comunión? Es decir, que ese cuerpo entre dentro de nosotros. Yo tenía esa convicción interna de que recibir la comunión es algo bueno para la salud. ¿Significa eso que se nos curan todas las enfermedades? No. La enfermedad tiene su papel en la vida del cristiano y en la vida de todo ser humano. La enfermedad cumple su función, lo creamos o no lo creamos. Pero este no es el sermón sobre la enfermedad, sino sobre la comunión en pecado. Santa Teresa de Jesús, se ha dicho de paso, y eso fue lo que me corroboró totalmente, la leí cuando era un joven seminarista, y ella decía eso: ¿de cuántas enfermedades nos librará el Señor sin que nos demos cuenta por el hecho de recibir la comunión? Desde entonces lo tuve esto como cierto, totalmente. La comunión preserva la salud del cuerpo, y cosas que nos aparecerían no aparecen. Bien, pero al mismo tiempo tenía otra convicción que no la había leído en ningún lado. Pero yo de seminarista pensaba, si recibir la comunión en gracia va bien para la salud corporal, recibirla en pecado mortal debe ir mal para la salud corporal. Pero nunca había leído nada acerca de este tema en ningún santo, en ningún teólogo. Hasta que un día, leyendo la primera carta a los Corintios, el pasaje entero es desde el versículo 26 al 30. 1 Corintios 11, del 26 al 30. Allí leí un texto que dije: ¿cómo lo he estado leyendo tantos años y he estado ciego? He estado ciego. Os lo voy a leer. La primera parte todos la conocéis. Así pues, cada vez que coméis de este pan, dice el apóstol San Pablo, y bebéis del cáliz, estáis proclamando la muerte del Señor hasta que venga. Es decir, cada vez que comulgamos, eso lo hacemos por fe. Y dado que lo hacemos públicamente, es como proclamar que el Señor ha muerto por nosotros. Y por eso comulgamos. Por tanto, continúa el apóstol, si alguien come el pan y bebe de la copa del Señor indignamente, peca contra el cuerpo y la sangre de Cristo. Si se comulga indignamente, uno peca contra ese misterio. Aquí no vale la intención. Si se come indignamente. La enseñanza siempre ha sido: primero uno se confiesa, después comulga. No, ahora lo recibo sucio, ya me limpiaré después. Continúa el apóstol. Por eso, que cada uno examine su conciencia antes de comer del pan y beber de la copa. Es un tema serio. El apóstol dice que cada uno se examine. Yo recuerdo, jovencito en el seminario, que siempre cuando iba en la fila
después de haberme examinado, como es lógico, decía: Señor, perdóname cualquier pecado que pueda tener, perdóname. Bueno, pero continúa el apóstol. De otra manera, come y bebe su propia condenación al no discernir el cuerpo de Cristo. Es decir, pasamos de la comunión como un acto de fe que proclama que Jesús ha muerto por nuestros pecados y por lo tanto estamos salvos. Lo ha dicho: cada vez que coméis de este pan y bebéis de este cáliz, estáis proclamando la muerte del Señor hasta que venga. De hacer eso, pasamos, si no examinamos nuestra conciencia y lo hacemos indignamente, a comer y beber nuestra propia condenación. Más claramente no se puede decir. Pero aquí habla del alma. Continúa en el versículo siguiente y último. Esta es la razón por la cual se ven tantos que están débiles y enfermos entre vosotros. Yo lo reflexionaba y decía: ¿cómo he estado leyendo esta carta y no he reparado en este versículo? Porque el apóstol a esa comunidad de los romanos les dice: ojo, no comáis indignamente el cuerpo de Cristo, que estaréis comiendo el iros al infierno. Estaréis comiendo la condena, como si le entregaran a uno la condena y dijera: sí, la asumo, la como. Pero no solo eso, sino que dice: esta es la razón por la cual se ven tantos débiles y enfermos entre vosotros. El comer indignamente el cuerpo de Cristo. Es un versículo tremendo, tremendo. Por eso no lo digo por vosotros. Yo sé que sois almas buenas, pero la doctrina tiene que ser dejada clara. Después, nuestra labor como sacerdotes es complicada, porque si le dijéramos a alguien algo, diría: yo no robo ni mato. Pero claro, si alguien me pregunta: padre, ¿yo puedo en televisión ver escenas deshonestas, un desnudo, tal, y después comulgar? No. Si has pecado con la vista, ya solo por eso no puedes comulgar. Lo digo bien claramente. Jesús lo dice: el que mira a una mujer casada deseándola, ya ha adulterado en su corazón. Y San Pablo dirá: los adúlteros no entrarán en el reino de los cielos. Después puede salir uno en televisión diciendo: no, eso es lo más normal, eso es lo más natural. De acuerdo, pero no entrarán en el reino de los cielos. Mis palabras no pasarán. Cielos y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Por lo tanto, la doctrina tiene que quedar muy clara. El misterio más grande que ha puesto Dios sobre la tierra debe ser tomado con esa reverencia de siglos pasados, aunque ahora se tome con mayor frecuencia, porque en siglos pasados era al revés. Era tanta la reverencia al misterio de la Eucaristía que se alejaban. No querían arriesgarse a comerlo en pecado y se pasaban de miedo. Yo sé que podéis tener familiares o amistades que comulguen mal y es muy difícil tocarlo, porque si lo habláis van a decir: no, yo estoy perfectamente bien. Pero les podéis decir: pero cuidas tu vista al menos cuando ves la tele. Y dirán: bueno, pero ¿qué me estás diciendo? Pues claro, no lo haces. Entonces, los sacerdotes lo predicamos, pero la gente ya se ha alejado mucho de la recta doctrina.
Es muy difícil ahora, es muy difícil. De tal manera que aquí en España hay cristianos que siguen confesándose, que siguen comulgando en gracia de Dios, y esos permanecen y enseñan eso a sus hijos. Pero después hay otros que lo hacen eso mal, y si hacen eso mal, hacen muchas más cosas mal, y esos cristianos desaparecerán. Son cristianos con una visión enferma, porque la doctrina está degradada, la doctrina ya no es pura. Hay muchos cristianos así, y por eso esos cristianos obedecen más a la televisión que a la predicación. Obedecen más a cualquier hereje que es entrevistado en la televisión que al catecismo de la Iglesia Católica. Ya ni la Escritura les puede sacar de su enfermedad, porque hasta la Escritura ellos la querrán interpretar a su manera o sencillamente se saltarán ese versículo. Todos vosotros, por el contrario, esforzaos en encontrar la recta doctrina. Esforzaos en alimentaros del magisterio. Tomaos siempre muy en serio las palabras de la Biblia. Y entonces no tendréis nada que temer. La obediencia a los pastores salvará al más ignorante de los cristianos. Pero toda la supuesta sabiduría de un cristiano que cree saber mucho, pero que no se someta al recto conocimiento que Dios ha dado, pues él tendrá que sufrir las consecuencias de eso, aquí en la tierra. Porque fijaos lo que ha dicho San Pablo, aquí no habla de buena intención, ni de yo pensaba. ¿Hacéis esto? Por eso os pasa esto. Todos nosotros, desde el último fiel hasta el sacerdote que ahora soy yo, aferrémonos siempre a la recta doctrina, que es el magisterio, a la recta doctrina, que es lo que nos dice la palabra de Dios. La palabra de Dios tal como ha sido interpretada por el magisterio, por la tradición. Y entonces no nos llevaremos sorpresas. El otro camino ya sabemos dónde lleva, porque los cristianos enfermos vemos sus frutos, vemos sus conversaciones, y sus frutos son de acuerdo a la doctrina, que al final es de separación de los pastores, que al final es un camino de relajación, de hacerse al mundo. Y claro, después vienen las malas consecuencias de todo eso, incluida la depresión, que no siempre es culpa del pecado, no siempre es culpa del pecado la depresión, pero a veces sí, incluso me atrevería a decir muchas veces sí. La depresión es consecuencia de un desorden interno, no siempre. Hay personas que la sufren como una cruz, pero otras personas la sufren como consecuencia de un camino errado, de haber perdido el sentido de la vida, de haber perdido a Dios como su centro. Nada más, que todos nosotros seamos hijos de obediencia y que todos nosotros, cuando comulguemos, examinemos mucho nuestra conciencia, la examinemos con meticulosidad antes de introducir dentro de nosotros algo tan santo como es a Cristo mismo.